Críticas en México a las propuestas de reformas constitucionales que propone Andrés Manuel López Obrador. En las últimas horas, el Instituto Mexicano para la Competitividad, una organización independiente que evalúa políticas para la atracción de inversiones, ha cuestionado el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo. Para el grupo de expertos, los cambios en el sistema de pensiones, el sistema electoral o la eliminación de organismos autónomos son señales que amenazan, dicen, la inversión extranjera y no deberían discutirse a puertas de las elecciones. México irá a las urnas el 2 de junio. En total, López Obrador pretende enviar a la Cámara de Diputados 20 reformas. 18 son constitucionales y 2 de otro rango legal. Los cambios incluyen, entre otros, la propuesta de revertir el sistema de pensiones, la reducción sustancial de gastos de campaña y los partidos políticos, la disminución del número de diputados y senadores en el Congreso Nacional, o la creación de un esquema para contratar a jóvenes sin trabajo ni estudios durante al menos un año. Desde su presentación, la oposición y grupos empresariales han advertido también de los esfuerzos fiscales que el país necesitaría para llevar a cabo esas reformas, además de los tiempos que dicen obedecen más a una intención electoralista al conocerse 4 meses antes de las elecciones. ¿Qué hay detrás de la presentación ahora de este ambicioso paquete de reformas? ¿Son necesarias para México? Diego Díaz es el coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad y nos atiende a esta hora desde la Ciudad de México. Señor Díaz, gracias por su tiempo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Si no hubiera elecciones, ¿esas reformas constitucionales son necesarias para México? Mira, hay temas que son importantes de atender. Por supuesto que nadie puede estar en contra de mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos, que ya de entrada son muy bajas. Tampoco en temas de educativos o para mejorar los salarios, por ejemplo, del personal médico, de enfermeras. Lo mismo en otros ámbitos. Por ejemplo, nadie puede estar en contra de incrementar el salario mínimo. Al final de cuentas, esto tiene que ver más con los diagnósticos a partir de los cuales el gobierno hace estas evaluaciones y las propuestas específicas de política pública que plantea en estas 20 iniciativas de reforma, tanto legal como constitucionales. El caso de pensiones es un ejemplo muy claro. Por supuesto, como lo comentaba, todo el mundo quiere incrementar las pensiones. El tema es a qué costo. En la iniciativa, por ejemplo, que busca incrementar las pensiones de los trabajadores mexicanos, especialmente de los menores ingresos, no se plantea un análisis de impacto presupuestario. Es decir, a la fecha no sabemos realmente cuánto nos va a costar a los contribuyentes mejorar estas pensiones y las implicaciones que pudiera tener para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Creo que ese es un tema fundamental que el presidente y el titular del Ejecutivo deberá abordar si es que se quiere tener una discusión informada en el Congreso y en las legislaturas estatales, que son también las que tendrán que participar en este proceso al tratarse de una reforma constitucional. Entiendo que cuando un presidente impulsa este tipo de reformas, lo tiene que hacer pensando que tiene que dialogar con la oposición. ¿El procedimiento que está siguiendo López Obrador es el adecuado desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de la dinámica de este tipo de reformas en una democracia como México? Sí está siguiendo el proceso. El lunes, en el aniversario de la Constitución mexicana, el presidente envió a la Cámara de Diputados estas iniciativas y pues ahora está en cancha del Congreso justamente definir, aprobar o no estas reformas iniciativas. Esperamos desde el INCO, desde la sociedad civil, que esta discusión se haga basada en evidencia y que considere las implicaciones fiscales que pudiera tener, además de otras implicaciones en términos de el funcionamiento de la democracia, como comentas, a unos meses de las elecciones. Sé que ustedes analizan el punto de vista de la eficacia o la necesidad de las medidas, pero desde el punto de vista político, señor Díaz, le pregunto si Andrés Manuel López Obrador tiene hoy el apoyo parlamentario para sacar adelante esas reformas sin el concurso de la oposición. ¿Es posible que lo haga? En este momento no tiene una mayoría calificada en el Congreso, que es lo que se necesita para aprobar una reforma constitucional. Sin embargo, esto va a depender justamente de las dinámicas que existan entre el partido oficial y la oposición, específicamente en ciertas iniciativas. Esto creo que va a depender de cada iniciativa, de la naturaleza de cada una. Hay algunas que que tienen menos implicaciones negativas, hay otras, por ejemplo, la de pensiones, que pudiera afectar en cierta medida la sostenibilidad de las finanzas públicas, sobre todo si consideramos que la transición demográfica se ha traducido en un envejecimiento
muy importante de la población mexicana y que hacia 2050, estamos hablando de 26 años, se va a duplicar la población de más de 65 años y más. Entonces, esto va a depender un poco de cada iniciativa y de los acuerdos a los que llegue el presidente y de las concesiones que pudieran hacer tanto la oposición como el partido en el gobierno. Para este tipo de reformas que aparentemente está impulsando López Obrador son necesarios recursos. ¿Ustedes, desde el punto de vista del sector privado, creen que son sostenibles estas propuestas que ha puesto López Obrador sobre la mesa? El presidente, como parte de estas iniciativas, aunque está obligado a presentar un dictamen de impacto presupuestal, es decir, cuánto le van a costar al erario estas iniciativas o estas reformas, pues en muchas de ellas plantea que no van a tener costos, cuando realmente en la práctica todos sabemos que sí lo va a tener. Es el caso de la reforma en materia de pensiones, y aquí tenemos que ver las circunstancias a través de las cuales se van a financiar, porque tampoco se señala, por ejemplo, en la exposición de motivos de estas iniciativas, cuál va a ser el mecanismo de financiamiento. Por ejemplo, para financiar esta iniciativa de reforma en materia de pensiones, se propone utilizar los recursos que se obtendrían como resultado de la extinción de órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sin embargo, estos recursos se obtendrían más bien en una sola ocasión, es decir, se extingue este organismo y se obtendrían los recursos, pero al final de cuentas son obligaciones que se adquieren de manera permanente. Estas obligaciones de incrementar las pensiones se van a mantener en 2025, pero también en 2050. Sin embargo, no se sabe de dónde se van a obtener estos recursos y probablemente habilitarían una reforma fiscal que incremente justamente el cobro de impuestos o las tasas de los que ya existen. Cuando se proponen reformas de este tipo, de pensiones, de contratación de trabajadores, de incremento de sueldo, del salario mínimo, hay un fondo que es el que paga el Estado, pero ese fondo o se llena con el apoyo de más impuestos o recortando gastos. ¿Teme usted que si esto saliera adelante, el camino es al incremento de los impuestos? Puede ser, como bien comentas, cualquiera de estas alternativas. Pero lo que pasa, señor Díaz, es que México es un país con una necesidad muy alta en cuanto a protección y atención social, por el nivel de pobreza, por la falta de atención en los sistemas básicos de salud, de educación, para llegar a toda la población. Entrar en una dinámica de recorte de gasto social puede ser mucho más erosionante para los ciudadanos, particularmente los de menores ingresos, que no un incremento de impuestos para rentas altas o para las empresas. Claro, va a depender mucho de cuál sea la dinámica de la siguiente administración. Por ejemplo, hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de todos sus sexenios, se ha negado a incrementar las tasas de impuestos o crear nuevos. En este sentido, pareciera que esta lógica se pudiera llegar a mantener durante la siguiente administración, lo cual, en un contexto de mayores presiones fiscales de gasto en pensiones, pudieran implicar justamente un menor gasto en temas como educación, salud, seguridad pública o inversión, que a su vez tendrían implicaciones negativas sobre la competitividad del país y, al final de cuentas, sobre el bienestar de una buena parte de la población de México. Entiendo. ¿Cómo ha reaccionado la oposición, los partidos de oposición, a esta iniciativa de López Obrador? Pues depende del tema. Por ejemplo, en materia de pensiones, pareciera que ciertos partidos están interesados en aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Todavía no queda claro si están demandando o no ciertas concesiones en algunos temas o ajustes a la iniciativa, pero esta podría ser de acuerdo a lo que han señalado distintos partidos políticos de oposición, pudiera ser aprobada, aunque pues, en este momento no sabemos realmente cuánto le va a costar al erario y, al final de cuentas, a los contribuyentes mexicanos. Señor Díaz, para cerrar, ustedes desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cree usted que esta iniciativa tiene un corte más electoralista por lo atractivo que supone para los ciudadanos que les digan que les van a subir las pensiones, que les van a aumentar el salario mínimo y que si luego no avanzan, porque sea imposible, López Obrador pueda decir: lo ven, la oposición de corte liberal es la que nos impide avanzar con este tipo de propuestas, no les voten? Es decir, ¿está detrás un interés legítimo del presidente para atender esas necesidades del país
o es parte de una estrategia electoral? Mira, estos temas que se plantean en estas 20 iniciativas de reforma han sido temas recurrentes a lo largo de todo este sexenio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que es más una manera de garantizar que estos cambios se sostengan independientemente de quién llegue al poder en octubre de este año. Yo lo interpretaría de esa manera. Al final de cuentas, también todo propuesta de política pública en este momento se va a interpretar desde un punto de vista electoral. Yo, como te comento, es justamente una manera de generar, de garantizar su legado durante los siguientes, de aquí en adelante, independientemente de quién sea la próxima presidenta probablemente del país. Es Diego Díaz, es el coordinador de finanzas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos atiende desde la Ciudad de México. Señor Díaz, gracias.